Bueno, vamos a intentar contaros un poquito cómo podría ser un enfoque, vamos a hablar mucho más del aspecto clínico y asistencial de los pacientes con enfermedades neuromusculares en los servicios de urgencia. Entonces, lo primero yo creo que a todos se nos viene a la cabeza es, bueno, ¿y de qué estamos hablando? ¿Verdad? Enfermedades neuromusculares y servicios de urgencia. Y lo primero es tener en cuenta... ¿Me das el puntero? Sí. Tiene puntero, ¿verdad? Sí. Lo primero es tener en cuenta que estamos hablando de enfermedades raras o de un grupo de enfermedades raras, que a lo mejor no nos puede gustar el título, pueden ser minoritarias, huérfanas o enfermedades muy poco frecuentes, ¿vale? Dentro de este grupo están la mayoría de las enfermedades neuromusculares, que afectan a un número pequeño de personas, pero que si vamos sumando pequeño, podemos hacer un porcentaje. Me voy a poner, no sé si no le importa, pero es que es más cómodo estar aquí, ¿no? Entonces, puede afectar a un número pequeño de personas en comparación con la población general, y en Europa consideramos en general que hablamos de enfermedades raras, que son aquellas que por incidencia, o mejor dicho, por prevalencia, afectan a una persona de cada 2.000 habitantes. ¿De acuerdo? Sin duda que por mucho que por frecuencia... Es por los del streaming, no es por... Vale. No es por los de la sala. Vuelvo a mi lugar. No pasa nada. Vuelvo al Ya lugar. lo sé. Nada. Bueno, que es importante tener en cuenta que independiente de la frecuencia tienen importancia. ¿Por qué? Porque determinan mortalidad y riesgo de muerte, porque producen invalidez crónica y como definición más bien mundial, más allá de lo que en Europa consideramos una enfermedad rara, son aquellas enfermedades que tienen una prevalencia de menos de 5 casos por 10.000 habitantes, ¿vale? Esa es la definición de una enfermedad rara, y en esta se insertan los distintos tipos también de enfermedades neuromusculares. Más o menos hay descritas entre 6.000 y 8.000 enfermedades raras. Corresponden en total a un 5 a un 7% de toda la población en los países desarrollados, que es donde hay algunos o ha habido la posibilidad de tener algunos registros, porque evidentemente como enfermedades raras los registros tampoco van muy desarrollados. La mayor parte son hereditarias, habitualmente se inician en la época pediátrica y su curso es crónico y progresivo en casi todas ellas. Específicamente en cuanto a enfermedades neuromusculares, vamos al revés ahí. Específicamente en relación a enfermedades neuromusculares, podemos decir que tiene cada una de las entidades una prevalencia pequeña, pero que sumadas sí dan cuenta de una patología de impacto en todos sentidos. Son hereditarias, también se diferencia según la edad de inicio, según el curso de evolución, según el grado de discapacidad, y pueden ser subagudas, crónicas o con mayor frecuencia progresivas. Aquí tenemos algunas prevalencias de algunas entidades que son las más frecuentes. La distrofia miotónica, más o menos 5 casos por 100.000 habitantes. La neuropatía hereditaria, 40 casos por 100.000 habitantes. La distrofia de Duchenne, 5 casos por 100.000 varones, en este caso. Y la esclerosis, la ELA, 1 a 2 casos nuevos por cada 100.000 habitantes, con una prevalencia de 5,2 por 100.000 habitantes. Entonces tenemos incidencias y prevalencias bajitas, pero si vamos sumando todo el número de enfermedades, sí contamos con un impacto de salud para toda la población, la sociedad y la gestión sanitaria, por supuesto. Otro punto importante en relación a las enfermedades raras, y ya lo hilaremos con lo de enfermedades raras, enfermedades neuromusculares y servicios de urgencia, es
el tiempo que pasa entre el comienzo de los síntomas de nuestros pacientes y el momento en que llegamos al diagnóstico. Se dice, en cuanto a enfermedades raras en general, entre 4 y 6 años van a una consulta, a un especialista, al servicio de urgencia, cuando tienen una descompensación aguda a nuestros pacientes o tienen algún otro evento intercurrente y hasta que se sabe el diagnóstico. Y todo ese peregrinaje, en el caso de las enfermedades neuromusculares, para algunas está descrito también como entre 3 y 4 años. ¿Y qué significa para el paciente la tardanza entre que inician los síntomas y hacemos el diagnóstico? Estamos hablando de años. Evidentemente significa que aunque no tengamos para todas ellas tratamientos etiológicos eficaces, evidentemente va a aumentar la morbimortalidad por este tiempo de tardanza entre los síntomas y el diagnóstico, porque no vamos a poder ofrecer alguna terapia de control de síntomas para aquellos pacientes porque no sabemos qué es lo que tienen o cuál es su diagnóstico, porque no podemos prevenir las complicaciones que ellos tengan, no podemos ofrecer fisioterapia, rehabilitación, pautas de compensación de los déficits que ellos tengan, apoyo neuropsicológico y por supuesto también consejo genético para algunos de estos pacientes. Entonces, bueno, son secuelas importantes y que nos hacen cuestionarnos cómo podríamos mejorar efectivamente o disminuir este tiempo en enfermedades raras, muy poco frecuentes, entre el inicio de los síntomas y el diagnóstico. Y aquí vamos a hablar un poquito del servicio de urgencia. ¿Cuáles son las principales causas o las más frecuentes de consulta en un servicio de urgencia general, en un servicio de urgencia de adultos como es el que trabajamos nosotros? Bueno, en general el dolor abdominal, primera causa de consulta. Dolor en extremidades, ya sea traumático o no traumático o por alguna otra lesión. Malestar general, síntomas muy vagos que a veces no nos orientan o dificultan la orientación hacia un diagnóstico. Traumatismo y síntomas oculares. ¿Dónde estamos hablando si tuviésemos que definir una curva de distribución? Evidentemente estamos en esta área. Las principales causas de consulta, los urgenciólogos las estudiamos, las describimos, incluso hacemos libros. 25 causas más frecuentes de consulta. Eso le ayuda a nuestros residentes, nos ayuda a nosotros como urgenciólogos a tener esquemas, protocolos, algoritmos en la cabeza para ayudar lo más rápido posible a nuestros pacientes. Pero sin duda que nos seguimos moviendo en esta área de la curva de distribución. Y el desafío que significan las enfermedades raras en urgencia y en este caso las enfermedades neuromusculares como parte de este grupo de enfermedades es que nos hacen movernos en los extremos de la curva de distribución. Y el movernos en estos extremos no es cómodo ni para el urgenciólogo y menos para el paciente, que es el que probablemente va a seguir un peregrinaje hasta que podamos ayudarle. Entonces, el diagnóstico correcto en un tiempo aceptable es un desafío permanente no solo para los urgenciólogos, sino también para todos los otros facultativos que vean, que escuchen, que asistan a este tipo de pacientes. Tenemos que tener en cuenta que en España más o menos se calculan que hay alrededor de algo más de 3 millones, yo creo que ya va más cercano al 4 millones de pacientes con enfermedades raras y que tenemos que estar atentos. Que un paciente con una enfermedad rara a día de hoy en España tarda alrededor de 4 años hasta el diagnóstico. Un 20% incluso se diagnostican cuando llevan más de 10 años de síntomas. La evolución, un 30% evoluciona clínicamente no favorablemente la enfermedad, un 30% no recibe ningún apoyo ni tratamiento y más o menos un 18% recibe un apoyo que es inadecuado o insuficiente, pudiendo haber más medios y más ayudas para este tipo de pacientes. Entonces, el retraso diagnóstico
es el desafío que tenemos los clínicos cuando pensamos en enfermedades raras y específicamente, como es el caso de hoy, lo que nos congrega, que son las enfermedades neuromusculares. El retraso hace que privemos a nuestros pacientes de posibilidades terapéuticas oportunas para ellos en ese momento. Determina mayor empeoramiento clínico y secuelas físicas, intelectuales y psicológicas. Y a esto le sumamos lo que hemos vivido ahora último, el tiempo de pandemia. ¿Qué ha pasado con nuestros pacientes con enfermedades raras o enfermedades minoritarias durante el tiempo de pandemia? Según el presidente de la Federación Española de Enfermedades Raras, dice que 9 de cada 10 pacientes con enfermedades raras vieron interrumpido su proceso diagnóstico y terapéutico durante todo el tiempo de pandemia. Esto es un desafío para los científicos, para los que tienen que desarrollar más inteligencia artificial y más ayudas, ya casi que para uno es como soñar todo lo que nos han contado los compañeros que han presentado antes, para ayudar y mejorar el pronóstico que podamos dar a estos pacientes, porque retraso llevamos como clínicos en el diagnóstico y retraso también en las posibilidades terapéuticas que podamos ofrecerle a este tipo de pacientes. Y entonces la pregunta que nos surge ahora, ya sabemos de qué estamos hablando, ¿no? Hemos un poco delimitado el escenario, enfermedades raras, servicios de urgencia, que si bien siempre trabajamos por lo más frecuente, sabemos que el desafío es aprender a trabajar con los extremos de la curva. Entonces, ahora viene lo práctico, ¿no? Nos preguntamos cómo poder optimizar la asistencia en un servicio de urgencia a patologías difíciles de sospechar, difíciles porque son patologías minoritarias, y dentro de ellas las enfermedades neuromusculares. Y eso es lo que nos va a contar Rosario, mi compañera. Bueno, muchas gracias, Angélica. Vamos a ver un poquito, para poder hablar de cómo nosotros tratamos a los pacientes con enfermedades neuromusculares en urgencias, tenemos que ver en qué situación estamos en urgencias, cuál es nuestro día a día del servicio de urgencias. Sí, yo te lo voy pasando. Bueno, el servicio de urgencias es un servicio que es un servicio nosotros lo decimos 24/7, y es un servicio en el cual nuestra actividad asistencial es imprevisible, no sabemos qué vamos a tener en el día de pacientes, y tampoco qué tipo de pacientes vamos a tener y qué tipo de pacientes tenemos que tratar. Entonces tenemos un grado de incertidumbre que es mucho mayor que el grado de incertidumbre que pueda haber en otros servicios del hospital. Entonces, por favor. Tenemos siempre en el servicio de urgencias que diferenciar cuáles de los pacientes que acuden al servicio de urgencias tenemos que atender antes y cuáles pueden esperar un poquito más. Eso para nosotros es difícil. Hay muchos, nos apoyamos de muchos, de algunas de tecnología para poderlo realizar, pero tenemos que tener también el paciente tiene muchas patologías y vienen muchos pacientes con muchas patologías. Entonces todo eso nos hace un popurrí de todos los pacientes y tenemos que ver en qué caso diagnosticamos o tenemos que tratar perfectamente antes a una persona. Entonces, para todo eso necesitamos conocimiento. Lo primero es el conocimiento. Nosotros, a lo largo de años, nos llenamos nuestro cerebro de contenidos y de conocimientos, y luego después, en el desarrollo de nuestra actividad profesional, desarrollamos lo que nosotros denominamos el ojo clínico. Entonces, entre los conocimientos y el ojo clínico, pues ya sabemos hacer y sabemos hacer las cosas bien. Estamos hablando ahora de las enfermedades neurodegenerativas, neuromusculares. Estas enfermedades pues apoyan mucho en la unidad motora. La unidad motora, que está compuesta por las motoneuronas, una unidad neuromuscular y la fibra muscular. Nos han comentado nuestros compañeros de antes, los ponentes de antes, que lo que pasa es que el cerebro emite las señales para poder realizar una función, pero no llegan esas señales a donde deben llegar, que es en este caso al músculo.
todo eso es física y química, como digo yo. Hay muchas proteínas ahí ligadas y demás, proteínas que se ven afectadas, otras que se ven dificultadas, otras que están y otras que no están. Entonces, todo eso hace que tengamos una gran variedad de enfermedades neurodegenerativas, neuromusculares, como son todas las que veis aquí en este panel que hemos puesto, que no vamos a tener, vamos, ningún minuto, ningún segundo para ver cada una de ellas. Con lo cual, con todo esto nos movemos. Tenemos también el Ofanet, que es el portal de enfermedades raras, que es donde nosotros ahí tenemos algunas fichas de estas enfermedades raras, que siendo raras son enfermedades más frecuentes. Vamos a tener una ficha para saber cómo tratar a estos pacientes en su fase aguda. Entonces nosotros nos preguntamos, ¿cuándo se producen las urgencias sanitarias? Las urgencias sanitarias habitualmente se producen cuando una o varias de las funciones vitales del organismo se deterioran repentinamente. En estos pacientes, el deterioro repentino, dependiendo de qué tipo de enfermedad, ese deterioro va a ser mucho más repentino. Entonces los tenemos que ver y nos tenemos que fijar para que podamos activar y podamos poner el tratamiento adecuado en ese mismo instante. En nuestro servicio de urgencias nosotros nos centramos siempre en el paciente. Hacemos medicina centrada en el paciente. Hacemos la medicina personalizada incluso. Es decir, entonces tenemos que ver el paciente que tiene dicha enfermedad y que tiene una complicación de dicha enfermedad. Y desde ese punto de vista lo tratamos. Lo tratamos con equipos multidisciplinares. Aquí he puesto el enfermero, el médico y la enfermera, pero médico, enfermeras, auxiliares, celadores, una multitud de equipo multidisciplinar que está acompañándonos para que nosotros podamos atender de forma adecuada al paciente. Entonces estos pacientes lo que tienen son urgencias. Fundamentalmente vamos a hablar de 4 tipos de urgencias. Son urgencias respiratorias. ¿Pero por qué son urgencias respiratorias? Porque muchos de ellos la respiración es insuficiente. Esto provoca que el dióxido de carbono no lo pueden expulsar adecuadamente, es un gas tóxico y lo que provocan para ellos es una hipercapnia. La hipercapnia para una persona hace que disminuya tu nivel de conciencia. Una respiración insuficiente también hace que, claro, al respirar nosotros inspiramos oxígeno y ese oxígeno va a la sangre. Pero en esta respiración insuficiente hay una falta de oxígeno y eso es lo que provoca también una hipoxia, una falta de oxígeno a todos los tejidos del organismo. ¿En qué se traduce todo esto? Para el paciente, pues nos lo cuenta como una sudoración excesiva, una coloración azul de la piel de las extremidades y de los labios, desorientación, que está confuso. Y nosotros tenemos un factor detonante o un factor etiológico en este tipo de pacientes, que es su propia enfermedad, y también algún tipo de estrés. Por ejemplo, una congestión bronquial, una infección, una falsa vía, un tubo bloqueado o un ventilador, en este caso, mal ajustado. Vamos a ver también urgencias cardíacas. Las urgencias cardíacas se ven fundamentalmente en las distrofias musculares de Duchenne o de Becker, en la enfermedad de Steinert, en las laminopatías y en las desminopatías. ¿Qué es lo que pasa con las urgencias cardíacas? ¿En qué nos tenemos que fijar? En los trastornos del ritmo cardíaco. Los trastornos del ritmo cardíaco que van a tener un tratamiento específico en este tipo de pacientes. Y también en algunos de ellos en la insuficiencia cardíaca, porque desarrollan una cardiomiopatía y provocan una insuficiencia cardíaca. Ante el estrés puede provocarse esto y lo que dicen nuestros pacientes es que tienen molestias recurrentes de pecho, pérdida de conocimiento en algunos casos porque las alteraciones de los trastornos del ritmo cardíaco pueden tener una pérdida de conocimiento, un síncope, pueden desarrollar síncopes, dolor en el pecho, gran dificultad para respirar, una parada respiratoria o palpitaciones fundamentalmente. Otra de las urgencias que vamos a ver nosotros en este tipo de pacientes son las urgencias digestivas. Las urgencias digestivas se van a basar en una disminución de la motilidad, es decir, una gastroparesia, el estómago se ve como debilitado su musculatura y no es capaz de realizar la digestión de forma adecuada. Entonces habrá una gastroparesia o incluso llegar a una obstrucción intestinal.
se paralizan los intestinos y se provoca una obstrucción intestinal. También es verdad que podemos ver una pinza mesentérica, que es cuando la arteria mesentérica superior se ve pinzada por estructuras que se encuentran a ese nivel, y estos son en las cirugías de columna que son realizadas por la atrofia muscular espinal proximal y la distrofia muscular de Duchenne. ¿Qué nos cuentan nuestros compañeros, nuestros pacientes? Dolor de estómago intenso, fiebre, dolor retroesternal, un mal aliento, la hinchazón del vientre, vómitos con contenido gástrico o bilis, interrupción de la emisión de heces o de gases, y también algunas veces diarrea, que es una diarrea por rebosamiento. En este caso lo que hacen es una acumulación de restos en el tubo digestivo, aumenta el volumen gástrico, el estreñimiento, incluso en casos de desnutrición, y lo que hemos dicho antes, en los casos de cirugía de columna se puede desarrollar una pinza mesentérica. Luego vamos a ver las urgencias metabólico y musculares, fundamentalmente las urgencias musculares, que son la rhabdomiólisis o las alteraciones del medio interno desarrolladas con la rhabdomiólisis. ¿Qué significa eso? Los músculos se ven afectados y se destruyen células musculares. Esas células musculares, cuando se destruyen, liberan componentes, y estos componentes son componentes metabólicos, iones, proteínas, etcétera, que lo que alteran fundamentalmente es la función renal, porque estos componentes los tienen que filtrar el riñón y se puede provocar una insuficiencia renal. Estas urgencias metabólicas o urgencias musculares son muy llamativas de las miopatías mitocondriales, la glucogenosis musculares y la lipidosis. ¿Qué nos dicen nuestros pacientes? Que tienen incapacidad repentina para moverse tras un esfuerzo o incluso un ayuno prolongado, la fiebre, el frío o una ingesta elevada de azúcar puede provocar este tipo de rhabdomiólisis. Un dolor muscular difuso, edemas de los músculos y fundamentalmente orina oscura. Otras urgencias que podemos ver, que son las urgencias ordinarias. También son pacientes que tienen esta enfermedad, pero son pacientes que pueden desarrollar las urgencias ordinarias que vemos habitualmente, como pueden ser unas fracturas, apendicitis, diverticulitis, un infarto agudo de miocardio, una pancreatitis, diverticulitis, ictus, es decir, que hay muchas patologías que son patologías de las personas que no tienen este tipo de enfermedades, pero que también se pueden ver en este tipo de personas, y eso hay que tenerlo en cuenta. Aquí, para estos casos, hay que tener precauciones en el tratamiento, porque algunas anestesias, según la enfermedad neuromuscular, las tenemos que adaptar. En este caso, todas estas urgencias se pueden provocar por traumatismos, hay miembros paralizados, la dificultad para hablar de los pacientes, las ausencias, el comportamiento inusual de ellos o incluso la pérdida de conocimiento nos pueden dar un aviso de que puedan tener este tipo de patologías. Y nosotros en urgencias, ¿qué es lo que hacemos? Un protocolo muy sencillo, que es lo que he puesto aquí. En admisión, en recepción, viene el paciente, se recepciona. Nosotros en el triaje, en nuestras consultas de clasificación, clasificamos al paciente según el nivel que necesita de poderlo ver antes o después. Una vez que tratamos al paciente, que lo atendemos, diagnosticamos al paciente o desarrollamos un juicio diagnóstico, un juicio clínico del paciente y tratamos según ese juicio clínico. Una vez que hacemos esto, podemos derivarlo y podemos derivarlo al alta hospitalaria, es decir, derivarlo a casa, podemos dejarlo en observación. En los servicios de urgencias hay áreas de observación de unas 24-48 horas o tenemos que ingresarlo. O le ingresamos en intensivos o le ingresamos en neurología, donde proceda, en aquel servicio que sea específico del diagnóstico que hemos realizado. Nosotros en el servicio de urgencias habitualmente a este tipo de pacientes los vemos en las áreas de voz de reanimación o el voz de vitales, que es un área donde vemos al paciente justo cuando llega, no tardamos ni 2 minutos en ver al paciente, o en las salas de agudos, que son salas en las que llega el paciente, son salas con muchas camas, llega el paciente, lo podemos ver en un intervalo de unos 10 minutos a 20 minutos. En ese intervalo los vemos y los vemos en estas salas. Las salas que hemos dicho, las salas de agudos, son estas. Es decir, nosotros tenemos en las salas de agudos muchos pacientes. Entonces los pacientes tenemos que ver
qué tipo de pacientes son los que tenemos que echarle más el ojo y qué otro tipo de pacientes pueden estar como más tranquilos y no estar tanto con ellos. En este caso, en el tipo de los pacientes que estamos hoy tratando, este tipo de pacientes necesitamos echarles bastante ojo. Y luego la unidad de observación, que es nuestra unidad donde el paciente se encuentra incluso acompañado. Es una unidad donde tenemos camas individuales, con habitaciones individuales. El paciente puede estar perfectamente acompañado con su familiar y eso también hace humanizar al servicio de urgencias. Incluso los familiares nos ayudan, incluso muchos de ellos, en el diagnóstico de la enfermedad del paciente, porque hay algunos de ellos que ni siquiera pueden hablar con nosotros. Entonces, el familiar, es el cuidador principal de ese paciente el que nos tiene que decir las cosas, nos tiene que decir los síntomas del paciente y signos que a lo mejor nosotros en ese momento no vemos. Y ya para modo de cerrar, unas pinceladas de lo que hemos dicho para que se nos quede claro. La insuficiencia respiratoria nosotros la tratamos con oxígeno y con la ventilación mecánica no invasiva. Luego los antibióticos y anestésicos contraindicados en miastenia los tenemos que tener. Nosotros tenemos como recordatorios, sobre todo en el servicio de reanimación, tenemos recordatorios para todo este tipo de cosas. No nos lo sabemos de memoria, pero sí que sabemos dónde están. Son ayudas cognitivas, donde se encuentra ese recordatorio para ver que un miasténico no tiene que tomar ciertos medicamentos y no se le tienen que pautar. En la enfermedad de Steiner, las alteraciones del ritmo cardíaco por alteraciones de la conducción se tratan de manera específica. No se tratan de manera como una persona normal, sino de manera específica. Luego las fracturas. Los procedimientos de inmovilización en las fracturas tenemos que tener en cuenta también la dificultad de movilización que tiene previamente el paciente para poder realizar una movilización sin tener una contraindicación a esa movilización. Luego los procedimientos quirúrgicos, las modalidades de anestesia que tiene que tener cada uno de ellos y ya para finalizar los familiares que entienden al paciente y los familiares que son los cuidadores del paciente son los que nos ayudan. Entonces nos ayudan para tratar al paciente y eso los tenemos que tener muy presentes. En el servicio de urgencias, con todo este caos, pues tenemos presentes a ese familiar una vez que ya hemos separado del caos al paciente. Y con todo esto, pues muchísimas gracias por vuestra atención y si tenéis alguna duda, alguna pregunta, por favor, estamos encantadísimas de poderlas responder.